En la siguiente práctica se verán los principales formatos de papel para impresión de planos arquitectónicos y dibujo. La serie de los formatos de papel va desde el formato A0, el más grande, hasta el formato A10, el más pequeño. Efectivamente, los más grandes, como el formato A0 o el formato A1, están disponibles casi exclusivamente en establecimientos de reprografía o estudios de diseño gráfico y generalmente se utilizan para el dibujo técnico. Es el caso, en particular, del sector de la construcción y la arquitectura, porque permiten respetar las proporciones de los proyectos y obtener un acabado fiel. El formato A0 suele utilizarse para grandes planos urbanos. El A1 suele utilizarse para planos de permisos, planos constructivos y presentaciones. El formato A3 es el papel utilizado para dibujo de planos a una escala reducida. Por lo anterior vamos a crear nuestras plantillas para este tipo de formatos, comenzando por el A3. Como se puede apreciar en la imagen, el formato A3 tiene una dimensión de 42 centímetros en horizontal y 29.7 centímetros en vertical. Este valor en milímetros corresponde a 420 por 297 milímetros. Como pueden apreciar en la siguiente imagen, nuestro formato de dibujo debe contener un cuadro de datos también conocido con de rotulación, ubicado en la parte inferior derecha. Este cuadro deberá contener la información del proyecto. Para la realización de nuestro formato de dibujo debemos comenzar por fijar los límites de dibujo y las unidades a utilizar. Por lo cual comenzaremos de la siguiente manera. Ahora bien, vamos a comenzar con el primer comando, que es el comando de límites, para definir la superficie de trabajo de nuestra hoja. Ya sea que lo escriban en español como tal límites o en inglés limits. Dan enter en un teclado y les pide que escriban la coordenada de la parte inferior izquierda. Nuestra coordenada base va a ser 0,0 y presionan enter. Lo siguiente es definir nuestra coordenada de nuestra parte superior derecha. En este caso, el primer dato ingresado es el comando de X y el segundo es el comando de Y. Si nosotros queremos que nuestro formato quede de manera horizontal, X debe de tener un valor de 420 y Y debe de tener el valor de 297, que nos define la altura de esta. Y presionamos enter nuevamente. En la barra de comando vamos a ver que nos dice que ya fue aplicada esta configuración. Vamos a definir las unidades en las cuales vamos a trabajar. Para ello escribimos unidades o en el caso de que estén utilizando el programa en inglés sería units. En español sería unidades, el cual pueden ingresarlo si están en inglés con un guión bajo inicial. Escriben unidades o en su defecto escriben units. Una vez que escriben units y dan clic o dan enter, se despliega una ventana. Esta ventana nos define las diferentes unidades que nosotros podemos trabajar dentro de nuestro dibujo. Uno es la unidad de longitud, las unidades angulares, las unidades de dimensión, que en este caso es la escala de dimensión, y las unidades de iluminación. ¿Ok?
En este caso vamos a utilizar como tipo de unidades decimales con precisión a milímetros. Recuerden que 0 nos representa una unidad completa, 0.0 serían decímetros, 0.00 centímetros y 0. Con 3 decimales a la derecha serían milímetros. En el caso de ángulos vamos a manejar grados decimales. En muchas ocasiones recuerden que también vamos a utilizar grados, minutos y segundos, pero para este caso grados decimales. Con una precisión de 0.0 y las unidades de medida serán milímetros. Una vez que ya definieron estas unidades, ahora dan OK para que quede confirmada la configuración. Muy bien, hasta este punto tenemos definido lo que son las unidades de trabajo y nuestra área de trabajo virtual en la cual vamos a estar trabajando. Pero a final de cuentas, seguimos sin tener una visual de esta área de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es generar un margen que nos permita identificar cuál es la superficie que nosotros disponemos para trabajar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la barra de herramientas y podemos presionar el comando de línea. Dan Enter para soltar la herramienta y para eliminar cualquier trazo equivocado, seleccionan y para eliminarlo dan clic en suprimir. Y la otra es ingresarlo mediante comandos. En el caso de la línea, el método abreviado es presionar L, dar Enter y del mismo modo ya quedó activa la función, como pueden ver. Pero este no cumple con las dimensiones de dibujo, entonces damos Enter y eliminamos nuevamente estos trazos. Ahora sí, vamos a delimitar nuestra superficie. Y para ello vamos a hacer uso de las coordenadas de referencia. Entonces presionamos L, Enter, y nos dice que ingresemos la coordenada del primer punto de origen de nuestra línea o trazo. Presionamos 0,0, Enter, y se encuentra ya nuestra línea en el origen. Si presionan F8, van a activar o desactivar una función que se llama orto o modo orto, que se encuentra en esta barra de estado. Y es básicamente la que libera nuestra línea de trazo para que trabaje solamente, o para que la podamos desplazar solamente sobre los ejes o tenga libertad de movimiento. En el momento en el que yo presiono F8 nuevamente, nuestra línea se acuesta sobre la vertical o la horizontal. Ahora bien, nuestro trazo debe de tener una longitud de 420 unidades en el eje horizontal. Entonces escribimos 420 y damos Enter. En este momento se cortó nuestro trazo en este punto. Hacia la parte superior requerimos 270. Parte izquierda 420. Hacia la parte superior requerimos que sea de 297. Hacia el extremo izquierdo 420 nuevamente. Y hacia la parte inferior 297.
y damos Enter. Ya terminamos nuestro trazo, pero nuestra línea o nuestro comando de línea sigue activo. Entonces, si nosotros presionamos Escape, se soltará la herramienta. Y básicamente, esta es nuestra área de la cual nosotros disponemos para generar nuestros dibujos o trazos. Si vamos a la barra de visuales, vamos a ver que este margen ya se puede apreciar dentro de. Si llegaron hasta este punto, con las configuraciones realizadas, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora vamos a trabajar lo que es el cuadro de rotulación. Para el cuadro de rotulación vamos a utilizar diferentes herramientas y para ello vamos a generar el siguiente. Primero vamos a definir lo que es un cuadro de rotulación. El primer lugar en el que debe de buscarse la información en un plano es el cuadro de rotulación o letreros, que generalmente se encuentra ubicado en las esquinas inferior derecha o borde lateral derecho, en toda parte de la hoja del plano. Esta localización se hace con el fin de facilitar la búsqueda cuando se tienen varios planos almacenados, aun cuando hay ciertas variaciones entre los rótulos utilizados por diferentes organizaciones o empresas. Generalmente hay cierta información que se considera básica. Ok, de inicio tenemos que entender que el cuadro de rotulación es el lugar donde nosotros vamos a encontrar la información general de nuestro plano. ¿A qué información nos referimos? Pues es la siguiente. Debemos de comenzar con el nombre y ubicación de la empresa, nombre de la empresa o dueño del proyecto, nombre del proyecto de construcción, es decir, tipo de proyecto, contenido técnico del plano, personal participante en el proyecto, modificaciones que ha recibido, la fecha en la que fue realizado, la escala en la que se encuentra el dibujo, archivo, legalización y el número de plano o secuencia. Entonces, esta información que nosotros presentamos aquí debe estar contenida en cierto orden dentro de su cuadro de rotulación. Este simplemente es una sugerencia del cuadro de rotulación, pero ustedes pueden realizar una versión personalizada de su cuadro de rotulación. ¿Ok? Entonces, para ello, van a seleccionar esta imagen, van a copiar, dan botón derecho, le dan en copiar, regresan a la imagen de AutoCAD, dan botón derecho, se van al área de copiado o clipboard o simplemente aquí dan pegar. Ok, una forma en la que pueden ustedes trabajar esto es arrastrando su pantalla y dividiéndola en dos. Si yo la pego a la izquierda, voy a tener en el extremo derecho la información correspondiente a mi trazo.
Entonces, ahora bien, dice que debe de quedar colocado en la parte lateral derecho. Entonces, para hacer esto, vamos a visualizar que hay separaciones o una referencia de separaciones, de líneas de separación en este extremo, que son las líneas de acotación. Vamos a utilizar una herramienta muy importante que se llama offset o desfase y se encuentra en la barra de modificación y básicamente es una U acostada doble. Nosotros seleccionamos la herramienta e inmediatamente cuando damos clic se activa lo siguiente, dice especifica la distancia de separación. Si nosotros ponemos atención aquí, esta distancia debe de ser en el primer dato de 10. Entonces escribimos 10 y damos Enter con el teclado. El cursor pasó de ser una flecha a ser un cuadrito seleccionador. Entonces seleccionamos la línea inferior y damos clic, movemos el mouse, vemos que puede copiar hacia la parte inferior o hacia la parte superior. Movemos el mouse a la parte superior y damos clic. Seleccionamos Escape y podemos corroborar esta separación o distancia mediante las herramientas de anotación, en donde en la parte superior tenemos esta que dice línea. Nos acercamos a este extremo y damos clic a esta separación. Aquí podemos observar que esas 10 unidades se garantizaron como tal. Entonces presionamos Escape para soltar y continuamos con el siguiente elemento. Nuestro siguiente desfase o separación debe de ser de 16. Repetimos el procedimiento. Offset 16, Enter, clic, clic. Seleccionamos Escape. Offset nuevamente 24, Enter. Y ya tenemos listos estos 3 trazos. De manera general, nos replicó la línea completa. Nosotros necesitamos hacer un corte de nuestro cuadro. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Usando la línea que tenemos en el extremo derecho, vemos que de este punto hacia la parte interior de nuestro recuadro debe de haber una separación de 175. Vamos a generar un offset en donde nuestra separación sea 175, Enter, y seleccionamos esta línea. Para soltar la herramienta, Enter o Escape. Y ahora sí, nuestro cuadro debe de estar en este espacio. Pero no se ha terminado todo. Aquí tenemos que estas líneas están sobrantes. Para ello, para eliminarlas, vamos a utilizar la herramienta de recorte o trim. Esta herramienta se encuentra también en las herramientas de modificación y se representa por unas tijeras. Entonces, en dado caso de que no la puedan visualizar, puede ser que esté activa la función de extender, que es su función contraria. Entonces, en el momento de que despliegan aquí, seleccionan cortar
y aquí les aparece corte. Si ustedes dan Enter, van a poder generar los cortes seleccionando las líneas como tal. La otra forma es que cuando dan corte, seleccionen la línea de referencia después de la cual ustedes quieren hacer todos los cortes. Entonces, seleccionamos estas tres y se fueron. Damos Enter para soltar la herramienta y como pueden apreciar, ya tenemos nuestro espacio un poco más definido. Así vamos a ir repitiendo los diferentes trazos. Ahora hacemos Offset. Vamos a hacer el de 40 unidades. Y utilizamos esta línea de referencia. Offset 25. Tomamos esta línea. Enter. Y nos faltaría uno más, que es el offset 60. Enter. Ok. Hasta este punto vamos a generar los respectivos recortes. Tenemos que recortar esta línea y estas dos. Nos falta un trazo más. Offset 65, Enter, tomando como referencia esta línea. Enter. Y ahora bien, por último solamente nos faltan las tres líneas intermedias de esta secuencia. Offset 8, Enter. Damos Escape. Y tenemos que recortar sus laterales. Y tenemos listo nuestro cuadro de rotulación.